Imagina esto. Estás en un parque de Disney y de repente un robot se te acerca, te saluda, te sonríe y hasta te lanza un chiste programado con inteligencia artificial. No, no es una escena de una película futurista, es la realidad del Disney de hoy. Una compañía que ha fusionado la magia con algoritmos, la fantasía con la sostenibilidad y los cuentos de hadas con tecnología punta. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo un chico que empezó dibujando ratones en una granja terminó creando un imperio de innovación global? Pues ponte cómodo, porque la historia de Disney es mucho más que princesas y castillos. Es una lección épica sobre creatividad, liderazgo y de cómo los sueños, cuando se trabajan con visión, pueden mover montañas y hasta crear ratones mundialmente famosos. Todo comenzó en 1901, con el nacimiento de un tal Walter Elias Disney. De pequeño, Walt pasaba más tiempo dibujando en las paredes de su casa que haciendo las tareas, algo que, como te podrás imaginar, a su papá no le hacía ninguna gracia. Pero ese niño, que siempre andaba con la cabeza en las nubes, veía el mundo como si fuera una película animada. Los animales eran sus amigos, los árboles tenían su propia personalidad y el cielo. Bueno, el cielo siempre guardaba un final feliz. Desde muy joven, Walt entendió algo que muchas empresas tardan décadas en aprender. La imaginación no es una pérdida de tiempo. Es el combustible de la innovación. A los 13 años descubrió una cinta de cine y tuvo un momento de epifanía. Se dio cuenta de que el movimiento en las películas eran solo fotos que pasaban muy rápido y pensó, oye, ¿y si yo dibujo esas fotos? Así nació su obsesión por la animación. En una época sin computadoras ni inteligencia artificial, Walt ya soñaba con hacer que los dibujos cobraran vida. Si hubiera tenido ChatGPT en ese entonces, seguro le habría pedido, créame un ratón que hable y tenga carisma a nivel mundial. Después de varios fracasos, estudios que quebraron y de tener que dormir en su oficina, literalmente, Walt creó a Mickey Mouse. Pero lo increíble no es solo que Mickey fuera un éxito rotundo, sino que fue el primer personaje con sonido sincronizado. En 1928, mientras otros animadores apenas lograban que los labios de sus personajes se movieran, Walt ya estaba creando experiencias inmersivas. Es como si hubiera inventado el metaverso, pero con un ratón. Con el éxito de Mickey llegaron los primeros ingresos, los primeros peluches y también los primeros problemas. Algunos críticos decían que el ratón debía ser un ejemplo moral y no meterse en tantos líos. ¿Y qué hizo Walt? Pues innovar otra vez. Creó nuevas historias, nuevos personajes y apostó por algo que absolutamente todos consideraban una locura. Un largometraje animado. ¿Una película entera hecha a base de dibujos? Nadie va a aguantar 2 horas sentado viendo dibujitos, le decían. Y entonces Walt hizo lo que hacen los grandes líderes. Ignoró por completo a los que no entendían su visión. El resultado fue Blancanieves y los 7 enanos, la primera película animada de la historia con sonido y a todo color. Para lograrlo usó una técnica revolucionaria llamada la cámara multiplano, que le daba una increíble sensación de profundidad a los escenarios. Fue una auténtica proeza técnica, artística y narrativa, y aunque casi lo lleva a la bancarrota, el riesgo valió la pena. En 1937, el público quedó absolutamente fascinado. Walt no solo había contado una historia, había creado un nuevo tipo de arte. Un dato curioso. Durante la producción de Blancanieves, los animadores usaban espejos y grababan a actores reales para estudiar sus movimientos y expresiones. Era su propia versión de la captura de movimiento, pero sin sensores ni tecnología. Una especie de inteligencia artificial analógica, versión 1930. Pero Walt no se detuvo ahí. Después llegaron Pinocho, Fantasía y Bambi. Cada película llevaba la animación un paso más allá. Fantasía, por ejemplo, fue un experimento increíble que sincronizaba cada movimiento y cada color con la música clásica. Era algo tan complejo y novedoso que los críticos de la época decían que era como ver la música. Hoy, esa idea de fusionar imagen y sonido de forma tan precisa se parece mucho a cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial que analizan y crean patrones visuales a partir del audio. En cierto modo, Walt fue el primer programador de emociones del mundo, y luego vino otro salto gigantesco, Disneyland. Mientras otros empresarios soñaban con simples parques de diversiones, Walt soñó con crear todo un universo donde niños y adultos pudieran compartir la misma magia. Y aunque los inversionistas pensaban que estaba completamente loco, Walt tenía un talento único. Era capaz de convertir la imaginación en un proyecto, ese proyecto en una empresa y esa empresa en una cultura global.
El parque se diseñó con una precisión casi científica. Utilizó principios de ergonomía, urbanismo sostenible y hasta lo que hoy llamaríamos inteligencia colectiva. Cada atracción estaba meticulosamente pensada para contar una historia, algo que hoy en día muchísimas marcas intentan copiar, creando experiencias inmersivas. Lo más sorprendente es cómo esa filosofía sigue viva. Casi 70 años después, Disney usa inteligencia artificial para restaurar sus películas clásicas, crear efectos especiales hiperrealistas y hasta analizar las emociones del público en tiempo real para mejorar las experiencias en sus parques. Incluso tienen laboratorios de sostenibilidad que desarrollan materiales biodegradables para sus productos y diseñan construcciones energéticamente eficientes. Es como si la magia de Walt hubiera evolucionado hasta convertirse en código binario. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que detrás de toda esa tecnología de punta, de todos esos algoritmos y datos, sigue existiendo la misma esencia de siempre: contar historias que conecten con el corazón de las personas. Walt Disney no solo creó una empresa, creó un lenguaje universal. Un lenguaje que hoy une a abuelos, padres e hijos frente a una pantalla, sin importar si están viendo a un ratón parlante, a un robot sensible o a una princesa rebelde. Su liderazgo fue una mezcla extraña pero increíblemente poderosa de visión, empatía y una pizca de locura creativa. Él sabía que la innovación no nace del miedo al fracaso, sino de una curiosidad insaciable. Como él mismo decía, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y vaya que lo hizo. Desde unos simples lápices y papel hasta la inteligencia artificial y parques que generan su propia energía, todo comenzó con alguien que se atrevió a imaginar. Así que la próxima vez que veas una película de Disney, piensa que detrás de cada fotograma, de cada escena, hay un pedacito del sueño de aquel joven que nunca dejó de dibujar, y que en cada algoritmo que hace moverse a Elsa o a un androide de Star Wars sigue resonando aquella vieja idea: usar la tecnología para emocionar, no solo para impresionar, porque al final del día la verdadera magia de Disney no está solo en lo que ves, sino en lo que te hace sentir. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre cómo las grandes marcas han cambiado el mundo, contadas de forma sencilla, con humor y sin complicaciones, déjame un buen like y cuéntame en los comentarios qué marca o qué historia empresarial te gustaría que destripáramos en el próximo video. Nos vemos en la próxima.